Villarreal Barragán el Grande, ¿alguna tan explosiva que te haya llamado más la atención que otras? Por ejemplo, te pongo sobre la mesa que se hicieron pasar por elementos de la AFI para arrestar a El Rey, el hermano del Mayo Zambada, y entregarlo a las verdaderas autoridades. El contacto que dice que le dio García Luna para que compraran la más alta tecnología de inhibidores, interceptadores de llamadas, grabadoras, incluso estas tarjetitas que vibraban, dice, cuando alguien venía con un micrófono y quisiera grabar a Arturo Beltrán Leiva. El Grande se sostiene en que estuvo presente en reuniones entre Arturo Beltrán Leiva y Genaro García Luna presencialmente, y que también estuvo presente cuando Luis Cárdenas Palomino. Esto también es importante. Han pintado como a Cárdenas Palomino como el gran achichincle, el gran puente para el pago de los sobornos. Era como el encargado de las operaciones corruptas de Genaro García Luna hacia el cártel del narcotráfico, del cártel de Sinaloa. Aparte de esto que te estoy mencionando, ¿alguna otra cosa? ¿O qué fue lo que más te llamó la atención de lo que hemos escuchado hasta el momento del Grande? Bueno, todo eso, ¿no? En realidad esa es parte de la impresión, o sea, el hecho de que se disfrazaran, porque, bueno, ya esta división, este quiebre que existía en el cártel de Sinaloa y generó esta guerra cruenta que todos conocemos el resultado, pero también esa descripción de cómo hacía, finalmente en esa parte sí estuvo bien César de Castro, cuando le dice, confiesa que mató a 2 mujeres, esa escena es fuerte, es horrible, es circunstancial, no abona al caso, pero es terrible imaginar solamente el momento, ¿no? Es decir, porque criticaron a la esposa de Arturo Beltrán Leiva, estas 2 mujeres con las que se estaba divirtiendo y decidió matarlas. Entonces es brutal ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo más preocupante y lo que abona mucho es justamente como todos estos elementos que él dio para justamente apuntalar cómo García Luna cooperaba con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa en sus distintas fracciones, y después se fue haciendo hacia un lado más hacia el grupo de Ismael Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Entonces, esto que tú ya describiste, y también me llamó la atención este intento de bombazo a Pegaso, ¿no? En la Ciudad de México, y que, bueno, finalmente no ocurrió. Eso también es relevante, o sea, son elementos que se lanzan ahí, pero que habría que investigar más adelante, ver qué realmente pasó ahí, cómo ocurrió, si las autoridades sabían o no. Antes de entrar yo básicamente a esto, escuchaba lo que comentaba sobre cómo la Ciudad de México es un elemento sustancial para el crimen organizado. Lo ha sido desde muchos años y hemos visto las detenciones de grandes capos, han sido básicamente la Ciudad de México y la zona metropolitana en muchos de los casos, ¿no? La propia Barbie, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, la Ciudad de México ha sido un centro de operación financiero, básicamente, y de paso de la droga, porque, bueno, las aduanas estaban controladas también para poder pasar la droga fácilmente. Entonces, es muy lamentable que las autoridades de la Ciudad de México no hubieran reconocido que el crimen organizado operaba en la Ciudad de México. Yo me acuerdo mucho cuando cubría en la Ciudad de México que Miguel Ángel Mancera, perdón, señalaba esto. No, el crimen organizado no opera en la Ciudad de México, y había elementos y elementos que decían lo contrario. Y después, pues bueno, me acuerdo muy bien. Perdóname por interrumpirte, en algún momento, si recuerdo bien, dijo que no había presencia de cárteles en la Ciudad de México. O sea, se atrevió a decir que no había presencia de cárteles. Eso ya era lo peor. Cuando, bueno, sabíamos que hubo, bueno, asesinatos de cárteles. Yo me acuerdo que incluso una de las cosas que se abordaron para el juicio del Chapo y que yo señalo en mi libro, ¿no? El asesinato en 1994 en el Parque Hundido, ¿no? Que era ya una evidencia muy clara de cómo los grupos de crimen organizado pues operaban en la Ciudad de México. Porque, como señalaba, la Ciudad de México es sustancial por la estructura que tiene, la infraestructura para los cárteles, tanto para lavado de dinero, para mover el dinero financieramente, para el control o la transición, el tránsito de la droga, las aduanas, etcétera. Pero
Miguel Ángel Manceras negaba esto hasta que un día vemos un par de cuerpos colgados en un puente en Iztapalapa, ¿no? No sé si te acuerdas de esto, 2015, me parece que fue. Y dices, a ver, esto que se destapa en este momento y que tú estás viendo ahorita, capitalino, que no se había visto nunca en la Ciudad de México, es una consecuencia de muchos años de operación del crimen organizado en la Ciudad de México. Entonces, es lamentable que por intentar tapar el sol con un dedo no se haya evitado justamente este enquistamiento de organizaciones criminales pues en la capital del país, lo cual es bastante lamentable y que retrata muy bien la descripción que hace el Grande sobre cómo operaban en zonas súper exclusivas de la Ciudad de México, ¿no? Jardines del Pedregal, Jardines de la Montaña, toda esa zona sur de la Ciudad de México, y como Juanes por su casa, pues, o sea, sin que no ocurriera nada. ¿Por qué? Pues porque estaban protegidos, ¿no? Uh -huh. Oye, Jesús, yo sé que andas